Directiva, un programa de análisis, discusión, reflexión, debate e interacción con la comunidad de la Universidad de Ixtlahuaca, CUI. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Soy Alan Martínez Gutiérrez y me acompañan Jorge Juan Blas y Jennifer Fernández Méndez de la Licenciatura de Criminología. En esta ocasión les hablaremos de menores infractores, tema que resulta de gran relevancia debido a la situación que presenta no solo México, sino el resto del mundo también. Cabe mencionar que menores infractores es un término jurídico, sin embargo, se tomará desde la perspectiva criminológica, acentuando que se hablará del adolescente y el niño que comete actos antisociales y por qué llega a cometerlos. El estudio de la problemática llamada menores infractores es de gran relevancia, ya que su estudio implica entender el futuro de la humanidad. El conflicto inicia en la denominación misma de menores infractores y bajo ningún concepto puede considerarse como que infrinjan las leyes penales, sino que sus acciones son el resultado de la influencia de su entorno y todo lo que lo compone, y que éstas faciliten que los adolescentes incurran en estas conductas. Jorge, cuéntanos, ¿qué nos puedes aportar sobre este tema? Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar del tema, más que nada, menores infractores. Se dice que el término menor infractor hace referencia a las personas menores de 18 años, que estas son las que cometen los actos ilícitos, que son considerados como delitos. Sin embargo, al cometer estas conductas, se le toma como infracción, que esto hace referencia a menor infractor. Y esto sucede durante su adolescencia, y entre la adolescencia y la edad adulta, que son entre los 12 y 18 años, caracterizada por la inmadurez, rebeldía y la infracción de la individualidad. Por esto es fácil que pueden influir varios medios en su entorno como social y cultural. Muchas gracias, Jorge. Continuamos con Jenny. ¿Qué nos puedes hablar sobre este tema? Claro, gracias, Alan. Los menores que incurren en la comisión de algún delito reciben un tratamiento especial, ya que para ellos existe una ley a la que se le denomina Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal. Considerando que niños y adolescentes son muy vulnerables a la exclusión social, que en muchas ocasiones es aprovechada por terceras personas, ya que incluye hacerlos incurrir en conductas tipificadas como delitos, donde influyen también elementos criminógenos como en zonas marginadas, quebrantamiento de estrato social y familiar. Muchas gracias, Jenny. Jorge. Ok, Alan, muchas gracias. Retomando lo que nos decía nuestra compañera Jenny, el gran impacto del menor infractor en México y en el mundo se ha considerado como fenómeno, ya que esto principalmente por la participación en diversos grupos delictivos, puesto que en el menor no puede ser sancionado, tiende a cometer varias conductas, ya que con la influencia que tiene con el medio que lo rodea, tanto familia, amigos, entre otras personas, puede llegar a cometer diferentes actos ilícitos. Algunos son delitos, pero como lo mencionaba anteriormente, no se le puede imponer una pena por el simple hecho de no acreditar un elemento de tipo penal, que él es inimputable, él es prácticamente menor de edad, también considerando que somos entes biopsicosociales, puesto que recibimos estímulos diferentes, y esto también puede provocar que sean factores para que lleven a un sujeto o a un menor a cometer varias conductas que no están adaptadas a nuestra sociedad. Muchas gracias, Jorge. Jenny, me parece que tienes esa inquietud de hablar. ¿Qué nos quieres contar? Claro. El planteamiento de la justicia para menores infractores no es para señalarlos como un sector potencialmente peligroso, sino como un sector que debe ser protegido ante las influencias negativas de quienes le fortalecen ante la imposibilidad de actuación que tienen las autoridades que aplican la ley. En podemos dar un ejemplo del narcotráfico. Cuando buscan a niños menores de 18 años
para que hagan estos delitos, porque sabemos que como la ley no los tienen como inimputables, no les da una pena como tal, sino medida y entonces pues el tratamiento es corto y vuelven a salir y vuelven a hacer estas conductas. Muchas gracias, Jenny. Jorge, ¿nos podrías hablar otro poco más sobre este inquietante tema? Bueno, pues ya que el menor infractor en México ha sido considerado como fenómeno, esto es debido a que con el incremento que va dando el incremento que se va dando durante año tras año en México, podemos observar que sí ya puede considerarse fenómeno por el simple hecho de que se puede llegar a una prevención, pero no se puede llegar a castigar. Lo comentaba la compañera Jennifer, que puede ser influenciado, ya que como lo decía la compañera Jennifer, el crimen organizado puede reclutar a dichos menores para llevar a cabo sus actos delictivos, ya que como estos saben que el menor no se le va a aplicar una pena, ellos aprovechan esa actitud que el menor toma hacia la sociedad, ya que no será considerado como imputable ante las leyes. Claro, así como lo mencionan, tenemos el caso del Ponchis, me parece que es un ejemplo de esto. ¿Me podrían comentar sobre el tema? Claro, pues tenemos muchos casos de estos niños que han sido influenciados o la misma sociedad los ha orillado a cometer estas conductas. Un ejemplo es el Ponchis, o otro, el segundo asesino serial del mundo, a nivel mundial. El Ponchis fue un niño que sufría violencia tanto en el hogar como en la escuela, y pues terminó orillándose a esto de lo que es el narcotráfico, y en sí terminó mal. Bueno, tengo entendido que él a la edad de 14 años ya había matado aproximadamente a 4 personas. Claro, esto a lo que se tiene conocimiento es porque los niños a una edad temprana no conocen el amor ni siquiera del padre ni tanto de la madre, y en eso entonces no generan un cierto amor por personas, entonces no causa ningún remordimiento el matar a temprana edad. Entonces, ¿me estás diciendo que estos niños pierden la sensibilidad, Jenny? Exacto, no conocen el amor en sí, porque tanto de la madre ni tanto del padre lo tuvieron cuando eran pequeños. Jorge, ¿qué nos puedes hablar respecto al Ponchis? Pues antes que nada, pues yo diría que este sujeto, este niño, perdió el sentido de la empatía, porque ya no sentía nada al torturar a estas personas. Fue víctima, se podría decir que fue víctima del crimen organizado, ya que lo usó y lo aprovechó para llevar a cabo ciertos actos, pero él lo llevaba a cambio de algo, él quería obtener a cambio algo para poder realizar estos homicidios que él hizo. Y como lo comentábamos anteriormente, nunca se le fue juzgado. Tal vez se le llegó a dar un pequeño tratamiento, pero pues prácticamente nunca pisó la prisión por ser menor de edad. Y a esto pues yo lo considero un menor infractor. Muchas gracias, Jorge. Jennifer, ¿nos podrías hablar respecto a me parece que tengo entendido que los niños, la mayoría de los asesinos seriales en su infancia sufrieron algún tipo de maltrato, incluso hacían este tipo de conductas? Claro, empezamos por los asesinos seriales. Me impactó más fue este asesino serial que empezó desde los 8 años, siendo muy indiferente, problemas en la escuela, pero claro, tenía problemas en su casa. Su papá lo violaba junto con uno de sus mejores amigos, y esto a él lo orillaba a sentirse retraído de la escuela, del salón, no participaba, no hablaba con nadie, y hasta eso a una cierta edad parecía tranquilo. Al único que le hacía daño era a los animales.
Bueno, muchas gracias por su aportación. Estamos en Directiva Proyecto Jaguar Radio y continuamos después del corte. Nos gustaría saber qué opinas. Búscanos en la página uicui.edu.mx y haz clic en contacto. Regresamos. Regresamos a Directiva Proyecto Jaguar Radio y continuamos con el tema de menores infractores. Jorge, ¿qué nos puedes aportar sobre este tema? Pues como ya lo había dicho anteriormente, somos entes biopsicosociales, tenemos una influencia social. A la influencia que resulta un entorno a partir de los grupos o subgrupos que conforman la sociedad, o por los cuales parten, influyen al individuo, tales como la sociedad misma, familia, amigos, personas con las que convive, o los medios de comunicación incluso son los que intervienen son influyentes para este individuo, para el menor infractor, y pues a veces tienen un propósito con tal de cubrir unas necesidades, y se puede considerar como funcionales o asumiendo que sean útiles para el desarrollo, brindándole una correcta educación. Eso según es lo que nos dicen los medios de comunicación, pero más sin embargo no es así. Si en los medios de comunicación nos promocionan un teléfono, ¿qué dice el sujeto o el menor? Dice, yo ese teléfono lo quiero, y si mi papá no me lo da, tengo que hacer algo para conseguirlo, ya sea de una manera, no sé, robándole, quitándole al compañero, incluso robándole al mismo padre. Esto ya es una conducta antisocial y es uno de los principales síntomas que presenta el menor infractor. Pero más sin embargo, principalmente lo que interviene aquí es la familia. Ya que de una o de otra forma pueden ser heredados. Por ejemplo, si el padre es delincuente, puede que el hijo también lo pueda heredar. Pero bien, retomando el caso del Ponchis, pues se dice que él nunca vivió con sus padres, porque prácticamente sus padres trabajaban. A él lo mandaron a vivir con su abuela. Asimismo, él de esta manera no se adapta a esta forma de vida con la que tenía con ese familiar más cercano a él. Así que este chico busca una salida en cómo subsistir, se podría decir, o en cómo obtener las cosas más fáciles. Se tira por el camino de la drogadicción, y se dice que cuando él cometía sus actos ilícitos o los homicidios que él hacía, él estaba bajo el influjo de la cocaína, él estaba prácticamente intoxicado. Bueno, pues ese sería más que nada un nuevo punto de vista. Muchas gracias, Jorge. Jennifer, ¿qué nos puedes aportar? Bueno, también hemos visto que en estos últimos años la tecnología ha avanzado demasiado y esto afecta en el comportamiento igual de los padres, porque sabemos que el menor posteriormente intentará repetir el comportamiento de aquellos, siendo para él un acto normal. Como decía mi compañero, si el papá roba, obviamente el hijo va a creer que eso está bien y cuando crezca va a robar. No en todos los casos, pero sí en la mayoría. Otro de los factores es la televisión. Este resulta ser otro miembro más de la familia y el más influyente, puesto que en la mayoría de los hogares, en la mayoría de todas las casas, nunca falta una televisión. También hablemos del Internet. El Internet también es uno de los factores, ya que siendo estos dos aparatos los que últimamente nos hemos dado cuenta que educan a los niños, ya no tanto son los padres, sino la tecnología. En la televisión los programas, por ejemplo, la lucha libre, cuando el niño quiere interpretar lo que hace el luchador pegándole a los demás y él creyendo que está bien. Y en el Internet, sin tener un límite de cómo navegar en estas redes, ya que a simple vista puedes escribir una simple palabra y te sale
pornografía, delincuencia, incluso de los mismos narcos. Yo creo que una prevención para esto sería delimitar lo que es la televisión, los programas y el internet, porque la mayoría de estos influye mucho en el comportamiento de los pequeños. Gracias, Jennifer. Jorge, ¿qué nos puedes decir? Bueno, pues haciendo referencia a la familia, se podría decir que por unida o desunida que esté la familia, es un factor para que el menor infractor se cree o vaya desarrollándose a partir de. ¿Por qué? Porque a veces, aunque el sujeto tiene todo, pero no se le inculcan valores, no se le inculcan no se le da la noción de qué es lo bueno y qué es lo que está mal, pues el sujeto no va a saber diferenciar y va a cometer muchas conductas. ¿De qué manera? Ya lo decía la compañera, va a empezar a golpear a sus compañeros, va a empezar a decir groserías, incluso va a empezar a insultar a sus mayores que él. ¿Por qué? Porque él va a pensar, como lo tengo todo, pues todo lo arreglo con dinero, mis padres me apoyan en todo. Y sin embargo, en los casos económicos más bajos, en donde las zonas están muy marginadas, el menor infractor se va creando de diferentes maneras. Una principalmente es la pobreza, ya que el sujeto, sus padres no están con él, uno de los principales, no están con él, no tienen que comer, tienen que salir a buscar trabajo día y noche, pero él opta por el camino fácil. Él mejor decide juntarse con los amigos, intoxicarse, ya sea de muchas maneras, con vinos, podría ser, drogas, entre otras. Pero más sin embargo, en algunos casos influyen mucho los padres, porque incluso hay ocasiones que el mismo padre le dice al sujeto o al niño: oye, ¿por qué no te robas eso? Róbatelo, a ti no te va a pasar nada. Y eso es lo que, en vez de que ellos inculquen un valor, lo están desadaptando de la sociedad. Ese es otro punto de vista. Gracias, Jorge. Bueno, me estás diciendo que veamos algo normal tiene que ver con que lo hagamos repetidamente. Bueno, Jennifer, me comentabas de que la televisión resulta ser un miembro más de la familia, el más influyente, me parece que dijiste. Sí. Bueno, también tengo entendido que la televisión es muy diferente, principalmente en Occidente, como es en Oriente. Claro, esto principalmente se ve en el Occidente, hablando de los programas de televisión son más controlados. Aquí en México, en la tele hay programas en los que se puede ver pornografía, por así decirlo, en novelas, en programas que para personas grandes podrían ser normales, pero más sin embargo el niño está viéndolos al lado. Y en lo que es en Japón y en estas partes del mundo está más controlada esta imagen, ya que allá cuando es una escena de amor solo pasa el beso y ya, es lo único, cuando aquí en México es todo lo contrario. Incluso vemos que los niños, regresando al tema, su comportamiento a la forma de educar de los padres, a veces lo tomas como algo mínimo, que el niño le pegue al perro, que lo maltrate, que, no sé, llegue a quemar al gato, lo ves totalmente normal porque es un niño, pero no es normal, porque, por ejemplo, se llega a comportar mal el niño, le llega a pegar a su hermano y los papás se ríen, y obviamente el niño va a creer con la idea de que es normal, y no lo es. Muchas gracias, Jennifer. Estamos en directiva de Proyecto Jaguar Radio y continuamos después del corte. Nos gustaría saber qué opinas. Búscanos en redes sociales como Universidad de Ixtlahuaca CUI y participa en directiva. Regresamos. Regresamos a Directiva Proyecto Jaguar Radio. Tengo entendido, como ya me habían dicho, que Lombroso podía identificar a un criminal con solamente verlo. Me parece que hace referencia a lo que se llama como síndrome de superhombre, que se duplican el cromosoma Y. Es decir, que el hombre tiene el cromosoma sexual, el cromosoma sexual del hombre sería XYY, por lo que
los rasgos masculinos serían más prominentes, más enunciados, como más vello facial. En este caso tendría la cara, como podría decir él, como él lo diría con otras palabras, de feo, más feo sería en este caso. ¿Qué nos pueden hablar respecto a esto, Jorge? Antes que nada, pues, retomando los rasgos familiares, está científicamente demostrado que los hijos de padres alcohólicos, de padres drogadictos, tienden a desarrollar las mismas, más que nada lo heredan de sus padres, aunque no se haya desarrollado en un medio preciso, pero a la larga a lo ancho del tiempo, pues. Muchas gracias, Jorge. Jennifer, ¿qué nos puedes contribuir en esto? Aquí podríamos meter el etiquetamiento, ya que, como sabemos, estaba en una idea errónea, porque no siempre el feo es el que delinque. Podríamos ver que hasta en la vida diaria, ¿no? Nos subimos al autobús, al taxi, y vemos que alguien puede ser feo, alto, que se ve agresivo, se sube incluso hasta con la vestimenta, que vemos que se viste con pantalones aguados o algo así, lo vemos ya como un delincuente, incluso hasta agarramos nuestras pertenencias más fuerte o algo así. E incluso a veces quien nos llega a saltar en el autobús no siempre es esa persona, sino alguien que venía de traje, con una mochila bien presentable, con corbata. En eso se refiere el etiquetamiento. Yo creo que estaba en una idea errónea al decir que el hombre que delinquía siempre, que era feo. Podríamos meter ahí a los delincuentes de cuello blanco, porque así es como se refugian en esto. Decía él, si tienes duda entre un delincuente, entre dos personas, culpa al feo. Y vemos que en estos años ya no es así. No siempre el que delinque es feo. Muchas gracias, Jennifer. Jorge, ayúdanos a contribuir a ese tema. Bueno, continuando con lo biopsicosocial, pondré de ejemplo nuevamente al Ponchis, ya que sus padres eran adictos a la cocaína, y él más sin embargo cuando él nace ya lleva sustancias de cocaína en la sangre. Entonces este sujeto a la edad de 14 años ya era adicto a dicha sustancia. Es por eso que él ya no sentía el remordimiento al descuartizar cuerpos ya sin vida. ¿Por qué? Porque él ya estaba bajo el influjo de esta sustancia, y él, para conseguirla, hacía cierta conducta. Más que nada, igual, retomando más a lo biológico, se podría decir en los gemelos, que conocemos el gemelo bivitelino y univitelino, que también estos ya traen rasgos biológicos, que si el padre fue delincuente, hay un porcentaje de que también ellos lo sean, o que si en algún tiempo atrás los padres o la madre fue soltera, puede que también estos lo sean. Mas sin embargo así se van desarrollando este fenómeno como menor infractor. Gracias, Jorge, con lo que nos acabas de comentar. Me parece que en este caso, que muchas personas tienen miedo a adoptar a niños, temiendo que ellos sean delincuentes desde pequeños, o en este caso que sus padres hayan consumido ciertas sustancias, como tú nos lo repetías, como en el caso del Ponchis, que eran adictos a la cocaína, o que cometan actos mucho más graves. Jennifer, ¿qué nos puedes decir para agrandar este tema de menores infractores? En este tema de lo que tú me acabas de decir, de que muchas personas creen que adoptar es malo, por lo mismo de que el niño podría traer alguna enfermedad de su madre o de su padre, puede ser que tenga esquizofrenia, que la haya heredado y que empiece a darse en el niño a una cierta edad. Y como sabemos, algunas veces la esquizofrenia no controlada puede ser muy peligrosa, puede ser un trastorno muy peligroso que puede llegar hasta causar muertes. Entonces yo creo que más que nada es por eso el miedo a adoptar, porque no sabemos si el niño venga bien en forma de que vaya a adquirir un trastorno hereditario. Claro, ciertamente no se sabe si este niño tiene todos sus cromosomas bien, si sus padres fueron alcohólicos o
consumieron alguna sustancia durante el embarazo, algo congénito o algo genéticamente heredado. Jorge, ¿qué nos puedes aportar? ¿Qué más nos puedes aportar sobre los menores infractores y cómo puede que delincan? Antes que nada, pues entran aquí las emociones también, ya que estas son las que controlan a todo sujeto. Si el sujeto tiene baja autoestima, siempre va a estar callado, serio, como que todo le duele, sentimental se podría decir. Pero hay cierta etapa o hay como un cierto grado en el que el sujeto tiene una autoestima inflada, se podría decir, en donde él se cree superior a todos y dice, yo hago esto porque yo soy mejor que tú, aunque no lo sea. Pondría de ejemplo el del espejo y el gato, que el gato se ve al espejo y se refleja como si fuera un león. Lo mismo le pasa a la mayoría de estos sujetos. El chico, pues aunque no tenga una musculatura marcada, pero él dice que lo tiene. Aunque el chico no sepa nada, pero dice que él lo sabe. Él se cree superior a los demás. Y el que va en contra de él se tiene que atener a las consecuencias. Porque él dice, él impone. ¿Y esto cómo le afectaría a la larga en el campo laboral? En el campo laboral, como él está acostumbrado a mandar, él no va a estar dispuesto a recibir órdenes o a decir, sí, yo hago lo que usted me diga, ¿no? Como él está acostumbrado a imponer sus propias normas, no va a acatar las que se le ordenen. Y en el ámbito social, él no podría socializar con otras personas porque por lo mismo, como no tienen algo en común, él no se va a adaptar a la forma de ser de cada sujeto. Muchas gracias, Jorge, por tu participación. Jennifer, ¿nos puedes comentar algo más? Claro, pues hablando de lo psicosocial, podría ser que el niño delinca porque ya haya tenido violación desde chiquito y tenga fetiches. Por ejemplo, cuando una persona es violada por alguien de cabello negro, que es su cuero, ojos azules, entonces va a buscar a sus víctimas de esa forma, de ese físico. Va a matar a personas que buscando venganza y va justamente a buscar a sus víctimas, depende a esto, a sus ojos, a su color de piel, a su color de cabello. También podría ser cuando, ejemplo, había un caso en el que una mujer violó a un niño pequeño, entonces en el momento que va con la psicóloga, ya tiempo después, la psicóloga se da cuenta que siempre dibujan un triángulo, siempre, en libretas, en lo que tenga, está dibujando triángulos. Y esto se da porque se supone la víctima se dio cuenta de que su agresor tenía sus aretes en forma de triángulo. Entonces él tenía, en este caso se dio porque le habían dado ganas de matar, por así decirlo, y pues para este caso se dio el ir con el psicólogo. Bueno, como ya lo dijeron, en esas ocasiones suelen ser por un trauma, algún traumatismo que pueda tener el niño, o en este caso simplemente las emociones que pueden llevar a que un menor cometa un delito. Gracias por tu participación. Seguimos en Proyecto Jaguar Radio. Continuamos después del corte. Nos gustaría saber qué opinas. Búscanos en redes sociales como Proyecto Jaguar Radio y participa en Directiva. Regresamos. Regresamos con Directiva Proyecto Jaguar Radio. Estamos aquí, finalmente daremos las conclusiones de este tema de qué es menores infractores. Como ya nos estuvieron hablando nuestros compañeros Jorge y Jennifer, de que un niño puede ser fácilmente influenciado no solamente por el entorno en el que vive, por su familia, en este caso sería por la televisión, que es con quien está en contacto más el niño, bombardeándolo de mensajes subliminales que el niño adopta y posteriormente repite. Como había dicho mi compañero Jorge, el factor biológico es de suma importancia, ya que también el niño puede presentar ciertas características o cierto comportamiento que pueda haber presentado su padre o sus progenitores. Jorge, compártenos un poco más sobre esas conclusiones. Bueno, pues en este caso, como lo mencionabas, si el padre
ha consumido una sustancia. Ejemplo, le gusta el tabaco, consume el tabaco y la madre lo hace de la misma manera. Hay un porcentaje de que el niño nazca con esa adicción o incluso con una deformidad, ya sea cognitivamente o que le falta alguna extremidad del cuerpo, y esto lo va a hacer más factible para quienes lo quieran reclutar, se podría decir, en este caso el crimen organizado, que es el que podemos ver desde una perspectiva que él es el que usa más este tipo de sujetos para llevar a cabo sus actos ilícitos. Gracias, Jorge. Jennifer, por último. Pues mi conclusión sobre el etiquetamiento es que puede que a veces el sujeto se lo crea. Por ejemplo, cuando una mamá ve a su hijo, encuentra matándolo una rana, por ejemplo. Ella va a reaccionar, puede ser de dos formas. Una, a reaccionar favorablemente cuando dice, ay, vas a ser doctor, y tal vez el niño se lo crea y pues estudia y llegue a esa meta. Pero puede que su mamá se enoje y le diga, ¿qué hiciste? Eres un asesino. Entonces el niño se va a etiquetar. Entonces va a hacer que a temprana edad empiece a delinquir. Y yo creo que eso también lo podemos controlar, ayudar un poco nosotros, porque deberíamos de enseñarnos a cuidar la manera en que nos dirigimos a las personas. Por ejemplo, con un insulto, cualquier cosa mínima que pueda afectarle a él. Por ejemplo, le dices ratero y puede que se lo crea, que lo hayas dicho solo por insultarlo y se lo crea. Bueno, finalmente me gustaría terminar con un proverbio chino que dice así: por culpa de un clavo se perdió la herradura, por culpa de la herradura se perdió un caballo, por culpa del caballo no llegó un mensaje, por un mensaje que no llegó se perdió la guerra. Bueno, en este caso podemos ver que cosas que parecen tan insignificantes pueden afectar enormemente al niño, como la televisión, qué programas ve, cuántas horas ve televisión, cómo pasa el tiempo con su familia. El fenómeno de la globalización también se debe de considerar, ya que por medio de los medios de comunicación nos hacen creer que tenemos necesidades, como por ejemplo tener un teléfono, quizá para no ser el desadaptado en un salón. Así también el factor biológico puede alterar el comportamiento, nos puede transmitir desde una enfermedad, en otras palabras, un trastorno, y principalmente el psicológico, en donde las afectaciones al cerebro, al cerebro pues, o a la cabeza, pueden generar un comportamiento negativo, que este mismo afecte a los demás. Los niños como tal no pueden ser castigados, como ya lo habían comentado al principio. Ellos, a pesar de cometer actos que están considerados como delitos, se les denominan infracciones, puesto que no tienen la suficiente maduración psicológica, y los criminales se aprovechan de esto porque no pueden ser castigados. Ellos son, se podría decir, que una víctima de todo lo que lo rodea. Muchas gracias por haber estado en directiva de Proyecto Jaguar Radio. Gracias, Jennifer. Gracias, Jorge. Yo soy Alan Martínez Gutiérrez. Y recuerda que puedes escuchar este programa en YouTube como Proyecto Jaguar Radio y también en nuestras redes sociales. Nos puedes escuchar en vivo los martes a las 8:40 en la página proyectojaguar.uicui.edu.mx. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Directiva. La Universidad de Ixtlahuaca CUI te invita a seguir el debate y el análisis.